En nuestros tiempos modernos nos han acostumbrado a una forma de vida en la que el tiempo hace de nosotros sus esclavos y nos impide parar y ver lo que nos rodea con los ojos del alma, con la visión del pensador, del filósofo que es capaz de leer en los símbolos y de buscar la sabiduría no solo en los textos, sino también en todo cuanto le rodea. No era así durante los siglos XII y XIII, cuando una verdadera revolución de la fe iluminó las artes y las ciencias dejándolas al servicio del espíritu. Ese espíritu llevó al hombre de la vieja Europa a construir más de 200 catedrales, en aquellos lugares donde se ubicaban las viejas y destartaladas iglesias, que ocupaban a su vez los ancestrales lugares de culto de los viejos pobladores del continente. Fueron esos constructores de las catedrales los que, encarnando los principios de la arquitectura sagrada sobre la piedra, hicieron de las catedrales un espacio privilegiado de unión entre el hombre y Dios, entre el hombre y el cosmos. Lugares sagrados cargados de simbolismos que a muchos se nos escapan por su desconocimiento. Hoy Jesús Callejo Cabo nos descubre esos templos edificados con toda la intencionalidad simbólica para que el visitante, al entrar, tenga la sensación de hallarse en un lugar de conexión divina. Don Jesús Callejo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, un placer. Es un enorme placer que vuelvas a participar en este pequeño modesto programa con un tema tan interesante como el que nos traes hoy, ¿no? Vamos a hablar de los simbolismos en las catedrales. Bueno, pues hombre, espero que sea interesante, porque una catedral, yo creo que todo el mundo sabe qué es, ha entrado en una catedral, estamos hablando de una catedral cristiana, que puede ser anglicana, puede ser católica, puede ser protestante, bueno, una catedral. Pero, y eso es una cosa que yo me he encontrado a lo largo un poco de las rutas que he hecho y con la gente que voy, pues hay veces que se les escapan determinados detalles, ¿no? Tú ves una catedral, qué grande, qué ampulosa, cuánto dinero ha costado, sea del estilo gótico, estilo románico, pero como pasa con los templos sagrados en general, tiene una serie de detalles, de símbolos, de señales que yo creo que es importante conocer, porque en el fondo una catedral, por lo menos tal como yo lo entiendo, estamos hablando de, bueno, pues de una especie de herramienta de espiritualidad que se hace no solo para asombrar a nivel arquitectónico, sino también para generar estados alterados de conciencia por el manejo de energías que hay en el interior. Entonces, bueno, pues cuando me propusiste un poco eso, que te dijera un tema, yo creo que este tema puede ser interesante desde una valoración práctica. Estamos... y de lo que conoce la gente. Dime. Perdóname que te interrumpa. ¿Estamos hablando de esa energía telúrica que tienen ciertas catedrales, como por ejemplo la de Santiago de Compostela? Claro. Esa es una energía, la telúrica, pero hay muchas más, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso te hago esta pequeña introducción, ¿no? De que una catedral, en términos genéricos, no estoy hablando de términos arquitectónicos, que no vamos a entrar si es mejor estilo, si es mejor la de Burgos, si es mejor la de León o es mejor el Duomo de Milán. No, vamos a entrar en eso. Te voy a comentar un poco lo que una catedral significa desde el punto de vista de instrumento tecnológico, fíjate lo que te digo, para incrementar las energías, o como máquina espiritual y conciencial que se pone en marcha cuando nosotros entramos en una catedral. O, si me apuras, sería como un modelo a escala de la creación, donde la divinidad, donde Dios se manifiesta. Pero hay que entender, hay que saber las claves que a veces están encriptadas de lo que tiene una catedral. Entonces, bueno, tú lo acabas de comentar, acabas de dar un detalle. Una de ellas es la energía telúrica, pero estamos hablando de eso, de un instrumento donde se concentran varias energías. Entonces, vamos a poner en situación al oyente, ¿no? Tú imagínate que entramos en una catedral cualquiera, da igual, que sea la de Santiago de Compostela, que sea la de Burgos, que sea la de León o que sea la de Toledo. Por de pronto, la orientación no es una orientación cualquiera, ¿de acuerdo? Todas las iglesias de aquella época, cuando hablo de iglesias me refiero a un término genérico, puede ser un santuario, una basílica, una catedral, una ermita, están orientadas de este a oeste, ¿vale? Eso ya es un punto de referencia, porque si estamos perdidos a nivel geográfico ya sabemos un poco por dónde está la orientación. El oeste es por donde se entra al lugar sagrado, y el este es donde está el ábside, donde está el altar, donde está
la imagen más sagrada, que puede ser Cristo, que puede ser una virgen o puede ser un santo. ¿De acuerdo? Con lo cual eso ya es importante tener en cuenta que está orientado de esa manera y no está orientado de casualidad. Es decir, ¿por dónde se pone el sol? Por poniente, por el oeste. Es decir, entras un poco por la parte oscura y vas caminando. Si tiene una nave central, bueno, luego las catedrales ya sabes que pueden tener de distintas formas, pero bueno, la nave central, con independencia de que tenga forma de cruz latina, cruz griega, esa es la principal. Entonces, si tú vas caminando por la nave central, vas caminando hacia el este, vas caminando hacia la luz, y la luz es sinónimo de divinidad. Por eso en el este está el altar, por eso en el este está el retablo, por eso está el ábside y por eso está la parte más sagrada, más espiritual. Entonces, vas hacia la luz. Ves que todo tiene un significado, pero hay que ser conscientes de ese significado, porque si no, tú entras en una catedral y no te enteras de la misa a la media, y nunca mejor dicho. Me vas a perdonar que te vaya interrumpiendo porque me van surgiendo preguntas. No, dime. Yo, a ver, quería hacer esta pequeña introducción un poco genérica, y luego a partir de ahí tú vete preguntándome lo que más te interese. ¿Todas las iglesias, todos los monumentos religiosos tienen este tipo de geometría? Sí, todas las de esta época estoy hablando, O sea, es verdad que ahora las modernas pues pueden buscar la orientación que les dé la gana en función del sitio que les permita construir. Pero todas las que estamos hablando, es decir, que estamos hablando desde el siglo XII hasta el siglo XVI, XVII, todas, salvo excepciones, tienen esta orientación, ¿vale? Esta orientación. No la forma en sí, ya te digo que la forma varía, puede ser una forma basilical, puede ser de cruz griega, puede ser de cruz latina, pero la orientación debería ser siempre de este a oeste, partiendo de la base que el oeste es por donde entras, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, la catedral tiene siempre unas escaleras. Cuando tú accedes al recinto, hay unas escaleras para acceder, nunca accedes a ras de suelo, nunca accedes a ras de calle. Entonces, esas escaleras, es curioso, fijaros que siempre es un número impar. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, 9, o sea, son escaleras impares para acceder ¿a dónde? Al recinto sagrado. Por lo tanto, está separando un poco esas escaleras y luego la puerta, ¿no? Está separando el espacio profano del espacio sagrado. ¿Por qué impar? Bueno, el impar es un número mágico, es un número que siempre se utiliza en rituales mágicos. Siempre hay que hacer, dentro del mundo de la superstición y de los rituales, siempre 3 o 5 o 9 cosas, o beber agua de una fuente o dar vueltas a algún lugar. O sea, el impar forma parte siempre del mundo de la magia y no por casualidad los escalones que tú tienes que acceder a ese recinto sagrado tiene que ser un número impar. Luego la catedral, si lo miramos de una forma genérica desde fuera, veremos que tiene como 3 niveles. Hay un nivel subterráneo, o sea, el que no vemos, el que está más debajo del suelo, que es el inframundo, donde suele estar la cripta, donde suele haber subterráneos. Ya sabes que todas las catedrales tienen criptas, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un nivel que está representando el submundo o el inframundo. Luego está el nivel humano, que sería un poco la superficie donde nosotros transitamos, lo que vemos, lo que más o menos tocamos, y luego está el nivel espiritual, que es donde están los vitrales, donde está el rosetón, donde están las imágenes de la divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya solo la catedral ya nos está indicando los 3 niveles de conciencia que hay, por decirlo así, ¿no? La parte más del inframundo, la más subconsciente, la parte más consciente, más visual, más material, y la parte más invisible o más espiritual o más elevada. Entonces, bueno, pues ves un poco como si fuéramos analizando detalle por detalle, además si tuviéramos imágenes sería mucho mejor, pues ya vamos viendo que, bueno, que esto ya es algo más que un mero adorno arquitectónico, que es algo más que una simple arquitectura del medievo o del barroco, que estamos un poco intentando explicar el por qué los constructores de aquella época hacían las cosas con un motivo. Nada hacían por casualidad, absolutamente nada. ¿Por qué desechan el número par así? Aparte de que tú has dicho que es por el mundo mágico o por la magia que tienen los números impares, ¿por qué los números impares no tienen esa magia? Bueno, siempre, ya te digo, eso ya es entrar en otros derroteros. Si te das cuenta, cualquiera que haya analizado un poco el mundo de la magia en general, ten en cuenta que cuando tú entras a una iglesia, por ejemplo, a una catedral, y hay una misa, la misa de 11,
por ejemplo, ¿vale? Eso es un acto de magia, ¿de acuerdo? O sea, eso no lo olvidemos. Luego estará vestido de, pues eso, de catolicismo, de tal, de la transustanciación, de los sacramentos, pero eso es un acto de magia donde un sacerdote que hace las veces de hierofante o de chamán, pues está haciendo un ritual. O sea, que eso es de una manera objetiva. Eso es otra cosa, es que te lo creas, no te lo creas, que participes, tengas más fe o tengas menos fe. Aquí no estamos hablando para gente que sea católica o que sean agnósticos o ateos. No, estamos hablando desde una forma objetiva, desde cultura general, porque yo creo que esto es así, es cultura general que conviene conocer para que cuando uno entre en una de estas iglesias sepa lo que hay. Entonces, bueno, si tú ves que hay escalones impares, dices, bueno, ¿por qué será? Bueno, pues que ya te digo, el impar es lo que nos pone siempre en consonancia con ese otro mundo, que es el mundo mágico. Lo que no quiere decir que ahí se haga rituales de magia negra, no, todo lo contrario, estamos hablando de la magia en general, ¿eh? No estamos calificando si es magia de un color o de otro. Entonces, eso es así. Igual que en una catedral, vamos a fijarnos en lo que te encuentras a la entrada de una catedral. Eso es importante. Cuando tú entras en una catedral, lo normal es que te encuentres dos estatuas, una a cada lado, ¿vale? Una es la estatua de San Pedro, con sus llaves en la mano, y la otra es la estatua de San Pablo, con su espada en la mano. Eso es algo tradicional. ¿Por qué? Porque San Pedro es, en fin, el que según la Biblia, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y por lo tanto es como el fundamento de esa nueva religión, y San Pablo porque es el que la estructura ideológicamente. Entonces, eso es curioso. Hay algunas catedrales, como la de Ávila, por ejemplo, que es muy llamativa, donde aparece a la entrada dos seres salvajes. Un poco así los definen, ¿no? Incluso popularmente les llaman Gog y Magog. Son dos seres se supone que con pieles y con cachiporras cada uno en su mano, como dispuestos a agredirte si entras en la catedral sin la actitud adecuada. Entonces, bueno, ¿por qué? Parece que no cuadra ahí, ¿no? En lugar de ponerte dos santos, te ponen a dos hombres salvajes con una cachiporra cada uno en la mano. Bueno, pues ahí lo que está representando, que eso también ocurre en otros templos de otras religiones, como la budista o la sintoísta, lo que te está diciendo es que son elementos que representan o simbolizan la naturaleza más baja, más salvaje, y que tú tienes que entrar en ese recinto que es sagrado con la predisposición mental y espiritual adecuada, donde tienes que dejar toda tu parte animal o tu parte material fuera del recinto, y no tienes que entrar con una actitud pues totalmente agresiva o salvaje, o sencillamente poco espiritual. Bueno, pues todo eso, en una época donde la gente no sabía leer ni escribir, está representado con muchos elementos pétreos, pero que hay que saber interpretar, que hay que saber leer. Entonces, pues digo que yo voy contando lo que nos dé tiempo, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, pues una serie de elementos que yo creo que son importantes, sobre todo para eso, para que nos fijemos, para que veamos que cada cosa tiene un porqué, y porque veamos que lo que está fuera es como la parte, ya te digo, más material, lo que está dentro es la parte más espiritual. ¿Te has dado cuenta que en las catedrales, la mayoría, tienen gárgolas? Sí. ¿Qué representan las gárgolas, Juan Carlos? ¿Qué representan? Pues si te soy sincero, no tengo ni idea. Hombre, tiene dos funciones. Una es evidente y además muy práctica. Sirven de desagüe. Cuando llueve, son canalones que acaban en estas gárgolas que luego tienen formas de animales. Sí, pero yo mucho me temo que tiene otro tipo de simbología. Sí, por eso te digo, que tiene dos significados. Uno es el práctico, y este es uno de ellos. Por ahí, cuando llueve, por ahí sale el agua, ¿vale? Pero ¿por qué, si solo son canalizaciones para el agua, por qué representas animales mitológicos, o demonios, o animales salvajes? ¿Por qué? Hombre, la gente podría decir, bueno, pues por decoración, porque el arquitecto le dio por ahí. Bueno, también podría ser, pero no. Tú y yo sabemos que todo tiene un significado más profundo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen las gárgolas de esa manera, no? Las famosas gárgolas de Notre Dame, de París, en fin, con la famosa novela de Víctor Hugo, la película de Walt Disney. Las gárgolas, el aspecto que tienen de animal, de bestia, de monstruo, es un poco lo mismo que te estaba diciendo de estas dos figuras salvajes del Gog y Magog que aparecen en la Catedral de Ávila. Es porque esos seres lo que intentan es espantar esas malas influencias, malos espíritus
que tienen que quedar siempre fuera del recinto sagrado. Eso pasa, ya te digo, en templos budistas, donde aparecen seres monstruosos, también con actitud agresiva, con armas en la mano, como diciendo, aquí no pasará nadie que no esté preparado. ¿Preparado para qué? Pues, evidentemente estamos hablando de un estado de conciencia, de un estado espiritual. Bueno, pues las gárgolas están haciendo esa función. De hecho, tiene también una función apotropaica. ¿Qué quiere decir? Tiene una función de protección del recinto sagrado. Las gárgolas, igual que otro tipo de elementos externos que tiene la catedral, como algunas, por ejemplo, las campanas, el sonido, ese sonido de alta vibración que emite el hierro cuando se tañe, cuando el badajo tañe las campanas, eso también está generando una energía de alta vibración que ahuyenta a los malos espíritus. Pero eso ocurre en todos los templos, no solo en los templos católicos o cristianos. Entonces, bueno, pues fijémonos en estos detalles. Entonces, una vez que nos fijemos en esto, ya veremos la catedral de otra manera. Bueno, pues esta gárgola a lo mejor sí que está intentando ahuyentar cosas. ¿Para qué? Para que se conserve el espíritu más puro, más primigenio y más espiritual de esa catedral. Sabiendo todo este tipo de cosas, Jesús, pues vas a ver un monumento eclesiástico de un modo distinto y lo vas a entender de otra manera. También me llama mucho la atención la resonancia, ¿no?, que tienen todos estos monumentos, ¿no? Tienen una resonancia tremenda, como si fuera musical, ¿no? Claro, ahí entramos en otro tipo de energía. Fíjate que hasta ahora hemos hablado de dos tipos de energía, por decirlo así, la telúrica, que ¿dónde estaría concentrada la telúrica? Normalmente, en la cripta, ¿no? Normalmente, eso te iba a decir yo, que normalmente estaba en la cripta. Claro. Y todas tienen una cripta. Normalmente la cripta está justo debajo del altar, normalmente ahí. Para que hay catedrales que sabes que son cementerios. O sea, prácticamente todo el suelo de la catedral son tumbas. Pero me refiero a lo que es la cripta, lo que es la parte más subterránea. Además tiene que estar en un lugar muy concreto, que es pues debajo del altar. Y encima del altar, ¿qué es lo que suele estar? Por lo menos en las versiones tradicionales, ¿no? Ahora ya las cosas van cambiando. Suele estar la cúpula. La cúpula, y encima de la cúpula suele haber una cruz, ¿vale? O la figura de un santo. La cúpula lo que hace es que amplifica las energías, en este caso cósmicas. Las energías que vienen del cielo. Entonces la cúpula la hace de resonancia y confluyen en el altar. Entonces, ¿te das cuenta? El altar estaría en el medio de la cripta que está recogiendo las energías telúricas y está justo debajo de la cúpula que está recogiendo y amplificando las energías cósmicas. Entonces ya tienes ahí. Además, si metemos el sonido, las campanas del campanario o las campanillas del interior de la iglesia cuando se produce, ¿no?, la consagración, pues ese sonido, también metálico, de alta vibración, también está generando unos efectos, ¿no? Unos efectos directamente involucrados con la mente de la persona que está allí, de la persona que está, bueno, pues no sé si asumiendo o absorbiendo un poco el ritual que se está produciendo allí. Estamos hablando de cuando hay una misa, no me refiero cuando tú paseas por ahí, ¿no? Estoy hablando ya de cuando la misa se está celebrando, ahí se están activando muchas energías. Luego otra energía, que es la lumínica, la del color. O sea, si tú vas a la Catedral de León, por ejemplo, con los vitrales y con los rosetones que tiene, eso, cuando hay luz, una luz fuerte, ¿no?, de sol, eso te genera una luminosidad que es una especie de cromoterapia, ¿sabes? También que el color influye mucho en el estado alterado, ¿no?, de las conciencias y de la mente. Entonces, eso también está influyendo allí. Luego está la propia energía humana. El ser humano que va allí también está, de una forma, impregnándose y dejando parte de esa energía en la celebración del rito. Y luego está la luz de las velas, que también eso influye. O sea, no solo hay luz eléctrica, hay veces que hay unos cirios, los famosos cirios pascuales, por ejemplo, ¿no?, en la Semana Santa, y esa luz de las velas también está transmitiendo un tipo de energía. Entonces, si vas asociando todo eso, verás lo que te decía al principio, que al final la catedral es un instrumento tecnológico, entre comillas lo de tecnológico, para incrementar todas estas energías que te estoy diciendo. Entonces, si encima vas con fe, vas con la actitud adecuada, pues ¿cómo sales y comulgas, por ejemplo? En fin, haces todos los rituales precisos, pues la gente sale como en un estado diciendo, qué bien, ¿no?, qué bienestar. Que luego lo achacarán a que están en gracia de Dios, bueno,
todo lo que tú quieras, pero la sensación es que sales como energéticamente lleno. No hay catedral que se precie que no tenga en su fachada principal un rosetón y unas vidrieras tremendas. Tú has mencionado la Catedral de León. Yo te invito a ver la de Burgos, que tiene unas vidrieras impresionantes. Sí, la conozco. Sí, y bueno, estos rosetones, por ejemplo, el de Notre Dame, ¿sabes? Tú sabes que se encuentra en la vidriera que llaman la del Zodiaco, ¿no? Sí, que según va pasando la luz, pues va iluminando a cada uno de los signos del zodiaco. Y también he leído en algún lado la de Estrasburgo, que tiene que ver algo con el equinoccio de primavera, ¿no? Cuando se proyecta un rayo de luz. Sí, claro, porque la orientación, ¿te acuerdas que te he dicho al principio que la orientación es importante? No solo porque está orientada de este a oeste, sino porque la orientación también influye que cuando una iglesia, por ejemplo la de Palma de Mallorca, tiene ese rosetón en la fachada, en la portada, en fechas concretas, que suele ser equinoccios o solsticio, un rayo de sol que entra justo por ese rosetón incide sobre un determinado lugar, que puede ser una baldosa, puede ser una imagen religiosa, pero que no es casual. Es decir, que lo que te está indicando es que en fechas muy concretas algo se tiene que iluminar y ese algo es lo que se resalta, ¿no? Es un poco como diciendo, para que veáis un poco cómo en estas fechas que son claves, las fechas solsticiales y equinocciales, se está resaltando un momento importante de esa catedral. Entonces, bueno, es algo que está todavía por estudiar, no se ha escrito mucho sobre ello, se ha escrito sobre algunas iglesias, por ejemplo, San Pedro Ortega, se ha escrito sobre Santa Marta de Tera, de Zamora, es decir, que en el equinoccio entra un rayo de sol por un determinado lugar y va iluminando un capitel concreto, como si fuera una especie de proyector, y te va iluminando la escena que aparece en el capitel. No es casual, eso yo creo que quiero que quede muy remarcado para todos tus oyentes. Nada es casual en una catedral de estas características, donde se invirtió tanto dinero, pero también se invirtió tanto tiempo. La gente que construía ahí era la más lista que había en cada momento. Sí. Entonces lo hacían a conciencia, igual que las marcas de cantero, muchas de ellas tenían que ver pues por cuestiones gremiales, pero otras están dándote señales, ¿no? de un poco de lo que ahí se maneja, de la energía que ahí funciona. Bueno, pues esas son las cosas que debemos tener en cuenta. Es verdad que hemos perdido muchísima información a lo largo del tiempo, por desgracia, mucha información, pero todavía nos queda bastante. Fíjate, Jesús, que muchas catedrales, yo tengo la imagen de ellas, que son una especie de rectángulo, ¿vale? Que entras por una parte frontal, pero la parte del fondo, donde suele estar el altar, es redonda. Claro, es el ábside. ¿Eso redondo tiene también el significado que has dicho antes? ¿Tiene alguno más? Sí, bueno, a ver, primero tiene una función arquitectónica. El ábside tiene esa forma semicircular porque ahí es donde se acoge el retablo y donde supuestamente tiene que ir el altar. Entonces, bueno, pues se hace de esa forma. No siempre, no todas las catedrales tienen. Hay algunas que tienen no un ábside, sino tres. Una es el ábside principal y otros son absidiolos. Pero, ya te digo, eso son formas geométricas que también buscan una finalidad concreta, ¿de acuerdo? Pues digo que hay que fijarse mucho también en el altar. ¿Qué es lo que hay en el altar? En algunos hay un retablo, en el retablo suele estar el sagrario suele tener el copón, que es, bueno, pues una especie de grial, y dentro están las hostias, o las sagradas formas consagradas. Pero también en ese sagrario, y es un detalle que, bueno, mucha gente sabe, ¿no? Sobre todo los que están muy pendientes de todo, ahí es lo que se dice que está el Santísimo. O sea, el Santísimo serían estas hostias consagradas. Tiene que ver con la transustanciación. No vamos a entrar aquí ahora en detalles, ¿no?, de lo que es la misa. Pero siempre hay una luz. Siempre hay una luz. No sé si te has fijado en eso. Y esa luz, cuando está, y suele estar siempre, lo que te está indicando es que el Santísimo, como así se denomina dentro de la liturgia cristiana, el Santísimo está expuesto. Es decir, Dios está presente. ¿Y cómo se manifiesta o cómo se representa? Con una luz. Y esa luz, ya te digo, si os fijáis un poco cuando vais al retablo y veis el sagrario, veis que esa luz está ahí. Entonces, por eso mucha gente cuando pasa por delante del altar se arrodilla y se santigua. Que eso, fíjate, que es algo que también pasa en las sinagogas. En las sinagogas judías también hay una luz eterna, siempre hay una especie de luminaria, de lámpara, que la llaman así, luz eterna, o el Ner Tamid, que está también representando lo mismo. Es decir, que ahí está la divinidad. Y una forma de que la gente no se olvide
es con una luz perpetua, siempre encendida, que por otra parte también es lo que ocurría en los templos paganos, cuando hablamos de Artemisa, cuando hablamos de Apolo, siempre había también una luz encendida permanentemente y para eso estaban los sacerdotes o sacerdotisas encargadas de mantener ese fuego sagrado. Y luego muchas de estas catedrales, o la mayoría de ellas, tienen no una ni dos, a lo mejor 3 o 4 o 5 torres, todas terminadas en punta. Sí, claro, a ver, lo de las torres o lo que tienen los pináculos, un poco que así es como son conocidos, por ejemplo, en Burgos, eso también tiene una función. Te das cuenta de lo que te dije al principio. En la parte más elevada de una catedral, cuando tú la ves de una manera frontal, la parte más elevada es la parte espiritual. Entonces, la parte espiritual es donde, ya te digo, aparece en la fachada representado, pues eso, algún santo, incluso, pues yo qué sé, la Asunción de la Virgen, o aparece un Pantocrátor, que es un dios sentado en un trono rodeado de los 4 evangelistas. Todo eso es la parte más sagrada, más divina, más espiritual. Y los pináculos, esta especie de agujas, que también es lo que pasó con Notre Dame, esa aguja que se quemó al final, ¿no? Esa aguja de madera que se derribó por consecuencia del fuego. Todo lo que te está indicando es como un axis mundi, como una antena que conecta la tierra con el cielo. Es decir, es como una especie de torre de Babel, es decir, es el ansia de expandirse hasta el cielo para llegar un poco a tocar, ¿no?, ese cielo o esa divinidad. Bueno, pues eso es lo que están representando los pináculos, por eso se hacen tan largos y tan grandes, y luego encima del pináculo pues, se coloca a veces, como pasa en el domo de Milán, colocan una virgen, ¿no?, un poco como representación de a quién está dedicada esa catedral, y luego también como elemento de protección, como diciendo, nada pasará a esta catedral o a esta ciudad mientras esta virgen esté velando por nosotros. Entonces, bueno, tiene toda una cantidad de significados, de símbolos muy interesantes, y de ahí que se haga tan estilizado, porque es la sensación, cuando tú lo ves desde abajo, la sensación de que estás tocando el cielo, de que estás, de alguna forma, en comunicación, en diálogo con Dios, con la divinidad. Y luego está el aspecto aromático, que es el incienso, ¿no? Catedrales... Claro, la otra energía que se me ha olvidado comentar. Claro, hemos hablado de la lumínica, de la telúrica, de la cósmica, de la humana, del color, pero claro, el olor es otro tipo también de energía. El olor provocado, pues eso, por el incienso, por cualquier otro elemento aromático que genera un ambiente donde nosotros, el ser humano, por eso digo que el ser humano es fundamental, porque es el que transmuta un poco todas estas energías. El ser humano, cuando tú hueles algo agradable, también te sientes como transportado, ¿no? Pues, qué bien, qué bonito, un olor a rosas, un olor a incienso, un olor a nopal, por ejemplo, en los rituales que hacían los aztecas o los mayas. Entonces, el olor, cuando tú lo absorbes, ¿no?, ahí con tus glándulas, ahí con la pituitaria, pues también entras en un estado alterado de conciencia. Pues digo que al final, si vas sumando todo este tipo de energías, es lo que hace que tú, como tú, me refiero, un ser humano, la persona que entra a la catedral, pues todo eso sirve para elevar tu vibración, para elevar tu espiritualidad o para elevar tu nivel de conciencia. Podemos poner muchas palabras, muchas frases, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Un budista te diría esto, pero de otra manera, con otras palabras. Un hinduista también, y no te hablaría de Dios, sino te hablaría de Brahma, de Shiva, de Vishnu y de otro tipo de divinidades, pero en el fondo es lo mismo. Nos da igual que sea una, que sean varias. En el fondo la divinidad es lo que tú tienes que provocar el contacto. ¿Para qué? Para que conceda tus deseos, para que te salve tu alma, para que tu salud sea lo mejor. Bueno, luego están las oraciones, que es el otro elemento que también se da en una catedral. Tú vas allí a rezar y vas a orar, que muchas veces es distinto, no te creas que siempre es igual. Vas a santiguarte con el agua bendita, que también el agua tiene una función terapéutica importantísima, ¿no?, y de contacto precisamente con las emociones y con los sentimientos. Sí, por eso digo que vas mirando cada elemento, cada símbolo, y cuando vas viendo cada símbolo, dirás, bueno, pues a lo mejor el que esté esta iglesia dedicada a San Jorge o a San Isidro,
o a San Roque, o a la Virgen del Carmen, o a la Virgen del Rosario, es por algo, porque unas iglesias, ahora hablo de iglesias, están dedicadas a vírgenes y porque hay iglesias que están dedicadas a santos. Bueno, pues a lo mejor la energía que se maneja ahí, una es femenina y otra es energía masculina, y eso nunca lo hemos tenido en cuenta. Bueno, pues son detalles que te quiero exponer, aunque no nos da tiempo de desarrollar, pero también hay que saber un poco a quién está dedicada esa catedral o a quién está dedicada esa iglesia. Según a quién está dedicada, lo que se llama la advocación, pues nos está dando ya una información de primer plano. Y dentro de esto que tú estás diciendo, también es importante el lugar donde se erige la iglesia o la catedral, ¿no? Porque no la han construido en un lugar cualquiera, ¿no? Es un sitio elegido adrede, ¿no? A conciencia. Claro. Hombre, solo hay que ver es un detalle prehistórico, ¿no? No hace falta ahí tampoco ser muy listo. Por ejemplo, cuando vas a una catedral, vamos a poner la de Toledo, ¿no? Cuando vas a la de Toledo, ahora es una catedral gótica. Sabemos cuándo se pone la primera piedra, y en fin, en todos los siglos que tardó en construirse, bueno, todavía sigue construyéndola, ¿no? Y te digo la de Toledo por ponerte un ejemplo. Pero si miras, ves que antes de una catedral gótica había una catedral románica. Sí. Pero es que si miras, antes de una catedral románica había una catedral visigoda, porque Toledo fue la capital visigoda, ¿no? Durante el tiempo que estuvieron los godos aquí. Pero es que si sigues tirando atrás, en ese mismo lugar había un templo romano. Entonces dices, hombre, qué curioso, que han ido a construir la catedral en el lugar a lo mejor menos adecuado, porque dice, hombre, si ya había un monumento, vete a otro lado a construir. No, se tiene que construir en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar. Claro. En ese lugar es de donde se concentra todo esto que estamos diciendo. Por eso, sabiendo la importancia que tiene el lugar, ese lugar sagrado, lugar mágico, lugar de poder, es por eso que se derribaba la construcción anterior para construir la nueva construcción, con lo cual era más complicado, más costoso, pero había que hacerlo en ese lugar, porque ese es el lugar que estaba ya señalado. Es como un sitio que ya tenía todas las propiedades, todas las virtudes para que se construyera un templo espiritual. Que fuera mozárabe, fuera visigodo, fuera románico, fuera gótico, fuera barroco, da igual. Pero es el lugar lo que es importante. Y eso que te he contado de Toledo se daría en todos los lugares del mundo, ¿eh? Cuando digo del mundo me refiero que si vas a Sudamérica vas a encontrar lo mismo, donde había templos prehispánicos, fueran mayas o aztecas, ahí se construye una catedral o un monasterio, una basílica, y así ocurrirá con otros lugares. Con lo cual dices, ¿por qué? Sencillamente por eso, porque, y eso es otro de los principios básicos que yo creo que deberían grabar los oyentes, porque siempre lo importante es el lugar. Lo de menos es la construcción que hay encima, sea una mezquita, sea una sinagoga, sea una catedral. Lo importante es el lugar, porque ahí es donde se concentra todo ese poder energético, o dicho de otra manera, ahí es donde se concentra la divinidad que tú quieres que se manifieste a través de una construcción. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención cuando deambulas por estos lugares de la España profunda que digo yo, pues todos los pueblos, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, siempre destacan sobre el resto de los edificios de la localidad y suelen estar construidos en un alto. Quizás por esa simbología que decías tú al principio, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando pueden construir un alto se construye, no siempre, ¿no? Si vas a un pueblo castellano, pues verás que ahí son llanos, pero sí es verdad que son construcciones que tienen que destacar. A ver, también tenía su lógica. Cuando una de estas iglesias se construye, normalmente es lo más importante. Y alrededor de la iglesia se empezaban a edificar las casas, porque cuanto más cerca estuvieras de la iglesia, y ya no te digo si te enterrabas en el interior de la iglesia, más cerca estabas de esa santidad, ¿no? Por eso la gente se enterraba en una iglesia. ¿Por qué? O de una catedral, porque se pensaba que si te enterrabas allí llegabas antes al cielo, o tenías más indulgencias, o tenías más mérito, ¿no? para llegar cuanto antes a ese paraíso. Bueno, pues muchos de los pueblos, y también pasa con ciudades, la catedral era el epicentro, era el sitio que servía de referencia para que luego se construyeran casas, edificios, barrios alrededor, y luego se iba expandiendo, claro, se iba expandiendo. Por eso siempre la iglesia o la basílica, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza lo primero que se construye, cuando aparece el pilar, en fin, con todo el milagro, ¿no? De la Virgen del Pilar que baja de los cielos con una corte de ángeles y entrega ese pilar a Santiago, pues
lo primero que se construye ahí es una pequeña ermita, y luego va creciendo, esa ermita se convierte en toda una basílica, que es lo que hay ahora. Y las casas, en aquella época, es lo que se iba construyendo alrededor, porque Zaragoza, en aquella época, en esa época romana, pues era lo que era, no tenía la importancia que tenía actualmente, a pesar de que era una urbe romana importante, pero justo alrededor de esa pequeña ermita, de ese pequeño santuario que se construye, justo tomando como referencia el pilar, es decir, esa piedra sagrada con la imagen de la Virgen, pues a partir de ahí va creciendo la ciudad, que con el tiempo se convierte en lo que actualmente es Zaragoza. Y luego todo ese simbolismo que creo yo que tiene también como una forma de imperar sobre el pueblo llano, ¿no? Cuando tú construyes algo en un alto, está sobre encima de ti, parece que te supera. Sí, pero bueno, también eso en los altos sobre todo se construían los castillos, porque también era una cuestión defensiva y estratégica. Bueno, es que antiguamente pero tú lo sabes. El castillo y la iglesia están a la vez. Claro, es que tú sabes que antiguamente muchas iglesias eran fortalezas también. Claro, por eso te decía, que hay veces que las dos cosas estaban unidas, pero normalmente se buscaba el alto, muchas veces era eso, más por cuestiones defensivas estratégicas, pero a veces, evidentemente, si se podía construir, pues en la iglesia también se construía en ese altozano. Pero si no, ya te digo, el castillo o el torreón siempre se buscaba una cuestión de altitud, pero bueno, no, cómo estaba el territorio, incluso a nivel cinegético, a nivel de caza, y eso era lo fundamental. Pero en algunos lugares es cierto que las dos cosas están unidas, y a veces, como yo me he encontrado, hay castillos que en el interior del castillo está la iglesia. Entonces, bueno, pues todo en uno, por decirlo así, todo en uno. Luego hay, no sé, se puede considerar estos monumentos una especie, entre comillas, de trampa para la persona que entra, y como tiene tantas energías telúricas y tanto dominio sobre la persona y el bienestar cuando entras, es una especie, entre comillas, de trampa para que tú pienses que ahí hay algo sagrado. Bueno, yo no utilizaré la palabra trampa. Sencillamente hay gente más sensible y menos sensible. Lo importante es saber, ¿no?, que no se construye una catedral porque sí. Ya te digo, esto es independiente de que tú seas creyente o no, porque la gente dice, bueno, que como yo no soy creyente, a mí estas cosas me da igual, incluso me da repelús entrar en una catedral. Bueno, pues allá tú. Yo estoy hablando de cultura general. Yo creo que es bueno saber, porque una catedral está llena de obras de arte. Solo por el hecho artístico ya merecería la pena en entrar, ¿no? Pero bueno, ya sabes que hay gente aprensiva y hay otros que entran y dicen, joder, pues yo no siento nada, a mí esto. Otros dicen, joder, qué bien, qué a gusto me encuentro, qué paz, qué serenidad. Bueno, pues que se lo digan, por ejemplo, a los peregrinos del Camino de Santiago, cuando hacen una caminata de 100, 200, ya no te digo de los 800 kilómetros, ¿no?, que muchas veces hacen desde Canfrán. Cuando llegan a Santiago de Compostela, gente que no es creyente, gente que ha hecho el Camino de Santiago, pero que va con unas intenciones determinadas, o personales, o artísticas, o culturales, o espirituales, cuando llegan a la Catedral de Santiago, digo, con independencia del país y de sus creencias, muchos se echan a llorar. Les entra una sensación, una emoción que saben que ahí es como un poco en la culminación de un camino, pero de un camino personal, de una ruta iniciática. Y la gente se queda muy sorprendida porque dice, bueno, pues este de católico no tiene nada. Pero ¿qué más da? El lugar, cuando tú has estado sufriendo, viviendo durante días, durante incluso a veces meses, pues una caminata y llegas allí, pues esa catedral, que además es importantísima a todos los niveles, ¿no? Pues la gente es como que se funde, ¿no?, con la energía que hay allí, y sin darse cuenta algunos, pues se quedan allí durante horas, o se quedan meditando, o se quedan llorando, o sencillamente se quedan en silencio. Pero algo tiene ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas en un autobús y entras en la catedral, haces un par de fotografías y te vas. No. Estamos hablando de que es la culminación de una ruta donde has dejado mucho de ti, mucho esfuerzo, en fin. Has pasado hambre, has pasado penalidades, has pasado lluvia, frío, y bueno, pues es un poco como la culminación, es como el juego de la oca, ¿no? Cuando llegas al final a la casilla central, dices, no, pero mira, he ganado, no sé qué he ganado, pero he ganado, he pasado las pruebas del juego de la oca. Bueno, pues algo similar, entonces algo ha pasado, y pues lo que te decía, que es una transmutación de energía, y yo con eso me quedo. Pues digo que vamos más allá de lo que son las creencias y vamos a quedarnos un poco con ese aspecto espiritual y trascendente que tienen todos los templos sagrados del mundo, sea una pagoda, sea una basílica, sea, yo qué sé, una sinagoga o sea una mezquita.
todas tienen algo, y cuando entras con la actitud adecuada, y la actitud adecuada es la actitud de respeto como mínimo, pues tú deja que fluya, a ver qué pasa, a ver qué sientes, y luego vas y me lo cuentas. Y ahora, como epílogo, la pregunta del millón, si Jesucristo era humilde, ¿por qué su representación eclesiástica en la tierra es ostentosa? Porque él no creó ninguna iglesia. No, bueno, ya lo tenemos claro, pero claro. ¿Por qué sus representantes en la tierra lo hacen así? Porque son humanos y así les va, claro. Él no creó ninguna iglesia y estoy seguro que él estaría totalmente de desacuerdo con lo que se ha creado ahora en su nombre, ¿no? Él no quiso crear ninguna iglesia. Y si miras la historia del papado, la historia de la iglesia es una historia de humanos corruptos que han cometido pues todo tipo de desmanes porque cuando hay poder, cuando hay dinero, pues la gente, sea un arzobispo, sea un emperador o sea un papa, pues acaban en lo que acaban. No me refiero a lo que hay ahora, en fin, yo no entro en circunstancias actuales, yo me refiero a la historia del papado. Ha habido papas asesinos, papas pederastas, papas que han tenido no sé cuántas amantes y no sé cuántos hijos. Bueno, pues eso, ¿qué dice? Pues sencillamente que la Iglesia de espiritual tiene algo y de material tiene mucho. Bueno, pues vale, si nos quedamos con eso, pues entonces la gente pierde la fe. Pero si nos quedamos con la parte artística o con la simbología, que yo lo que he intentado transmitir, pues ya lo ves de otra manera. Ahora, si ya te digo, si vamos a la parte humana, no se salva ni la Iglesia católica, ni la protestante, ni los musulmanes, ni los judíos, porque hacen aguas por muchísimos lugares, y sencillamente hace agua porque el ser humano somos como somos, con nuestras debilidades, y en el momento que tocamos poder, pues no sé por qué, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. A lo mejor es que ya estamos corrompidos de antemano y ese poder nos da cierta libertad para expresarnos tal y como somos en una primera instancia. Podría ser, sí, señor. Don Jesús Callejo, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este pequeño, modesto programa. Te estoy muy agradecido por ello y, bueno, pues aquí tienes las puertas abiertas y mis brazos. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Otro abrazo para ti.